Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar. ¿Dónde lo dejé? Aquí está. Con la lectura de la obra de Freud. Hemos llegado al texto. Un segundo. Obsesiones y fobias, su mecanismo psíquico y su etiología. Este texto ha sido escrito en 1894, publicado en 1895. Y para compartir este texto con ustedes me he hecho acompañar de la familia de Freud. Sus hijos en particular, los 6 pequeños que tenía para el año de 1899. Y esta fotografía la he obtenido de este pequeño libro, un archivo fotográfico que, como ustedes podrán ver, tiene muchas fotografías de o relacionadas. Miren nada más todo el cuerpo colegiado que vio pasar al doctor Freud en su vida. He perdido por el momento, debo de encontrarlo, aquí está. Lo estoy tomando de la página 166, que dice un pequeño párrafo debajo de esa fotografía. Los niños en Berchtesgaden, debe ser Berchtesgaden, no lo sé. Así dice, Berchtesgaden. ¿Cuántos hijos tiene ahora? Alguien le pregunta a Freud. No sé realmente quién le pregunta. 6. Hizo un gesto de respeto e interés. ¿Niñas o varones? 3 y 3. Son mi orgullo y mi riqueza. Este ha sido un pasaje tomado de la interpretación de los sueños, o no lo dice aquí abajo, pero para este momento que vamos a compartir un texto de 1894-95, quiero pedirles que se imaginen justamente tener a la mayor parte de estos pequeñitos en brazos, verlos crecer y en sus primeros días estarse encargado como médico del tratamiento de un conjunto de enfermos que socialmente eran considerados como peligrosos. No era, digamos, un trabajo fácil, no solo la paternidad, sino también aquella práctica médica que abrazó el joven neurólogo Sigmund Freud. Vamos entonces a tomar un texto que yo creo que va a reflejar mucho de este carácter. Repito su título, Obsesiones y fobias, su mecanismo psíquico y su etiología. Vamos a empezar con una breve introducción de James Strachey. Por supuesto, debo de comentarles antes de iniciar esta introducción o la nota introductoria de James Strachey. Es un texto corto, tiene 2 capítulos, lo cual va a generar 2 videos con el mismo título, capítulo 1 y capítulo 2. El segundo capítulo creo que son 2 páginas. Y yo creo que este primer video, aún con la introducción de James Strachey, no nos debe de estar tomando más de media hora. Strachey nos dice que hay 4 ediciones en francés de 1895, 1906, 1925 y 1952. Y a partir de ahí son 6 traducciones en castellano. 1926 la tradujo Luis López Ballesteros y el resto las tradujo el mismo traductor. 1943, 1948, 1953, 1967 y 1972. Empieza Strachey. Este trabajo fue resumido por Freud bajo el número 30 romanos, en el sumario de sus primeros escritos científicos. El manuscrito original está en francés, mira, una traducción una traducción al alemán realizada por A. Schiff y que tuvo por título, gracias, Strachey, Zwangsvorstellung und Phobien. No sé pronunciar en alemán, además debo decir que lo estoy latinizando, ¿vale? Fue publicado en Wiener Klinische Rundschau. Disculpen mi alemán, pero de todos modos quise intentarlo. Número 18, páginas 276 a la 278, los días 28 de abril
y 5 de mayo de 1895. Aquí viene una nota de James Strachey que nos dice: el 15 de enero de 1895, Freud pronunció en la Viena Verein für Psychiatry and Neurology, Sociedad Vienesa de Psiquiatría y Neurología, una conferencia con el título Mecanismo de las representaciones obsesivas y las fobias, y su propio resumen de esa conferencia fue publicado ese mismo año, 1895, en Wiener Klinische Wochenschrift, un semanario, seguramente, médico vienes. Continúa Strachey. Aunque este artículo se publicó 2 semanas después del primero sobre las neurosis de angustia, fue escrito con anterioridad, ya que aquí Freud se refiere a aquel como de redacción futura, y a la vez en el trabajo sobre las neurosis de angustia hay una alusión retrospectiva a este. Ok, gracias. Vamos a continuar. En su primera parte, el presente artículo no es sino una repetición de la sección 2 del texto Las neuropsicosis de defensa, texto que ya compartimos en este espacio, en la que se ocupa de las obsesiones. La segunda parte, sobre las fobias, es objeto de un examen en un apéndice que he agregado al final. Gracias, Strachey. Vamos a continuar. Este es uno de los 3 artículos que Freud escribió en francés más o menos por la misma época. El primero, sobre la distinción entre las parálisis orgánicas e histéricas, ha sido incluido en el volumen 1 de la Standard Edition. El tercero, que tiene por título La herencia y la etiología de las neurosis, figura igual en el volumen 1, páginas 143 y siguientes. Un momento, este texto, si mal no recuerdo, está en el volumen 2, perdón, volumen 3. Permítame un segundo, tengo por aquí, bueno, mejor no interrumpo ya más la lectura. Continúa Strachey. En uno de 2 casos resulta interesante señalar cuáles fueron los términos franceses escogidos por Freud para traducir vocablos alemanes. Así, vierte siempre Schwarbonstellung por la palabra francesa obsession. Bueno, estoy también latinizando, no, estoy más bien como anglizando, leyendo como en inglés. En español, o latinizando, sería obsesión, con doble S, la segunda doble S. Que aquí nos hace un caso, una observación, dice: en nuestro caso hemos traducido unas veces representación obsesiva, otras veces compulsión. Ok, vamos a ver. Continúa Strachey. De hecho, no parece haber existido ningún equivalente alemán de ese término francés o del inglés, obsession. Sí, claro. Obsession en francés y en inglés se escribe igual. Continúa Strachey, que se remonta como mínimo al siglo XVII, hasta que Krafft-Ebing introdujo Schwarbonstellung en 1867. Análogamente, Freud vierte Schwanneurose, estoy leyendo en alemán, por Neuros de Obsessions, que fue traducido al español como neurosis de obsesiones. Y en alemán, Angstneurose por Nervos de Angst, o en español, neurosis de angustia. Por lo menos en un lugar, sin embargo, utiliza anxiété. Me parece que es francés, que se tradujo en español en ansiedad, para la palabra alemana Angst. Véase algunas acotaciones sobre mí en mi nota introductoria al primer trabajo sobre la neurosis de angustia. Me parece que es de la página 88 del presente tomo. Ya llegaremos a él. Otra palabra que Freud emplea con suma frecuencia en sus escritos sobre este periodo es el alemán Unvertraglich, que se tradujo al español como inconciliable, aplicada a las representaciones reprimidas en la histeria o de algún otro modo excluidas en la neurosis obsesiva. Ha habido gran renuencia a aceptar que este era el término adecuado. Existe otra palabra alemana con tan solo una letra menos, Unerträglich, que se tradujo al español como intolerable, que aparece algunas veces, probablemente por error de imprenta, en las ediciones alemanas. El texto que pone como ejemplo es Las neuropsicosis de defensa.
Este texto ya lo hemos leído, pero creo que aquí, al hacer esta mención, él remite a la nota número 18. Queda a su consideración, escuchas, si ustedes quieren ir a esa nota, debe de estar en la primera parte de las neuropsicosis de defensa, que recordemos que tiene 3 capítulos. Continúa Strachey. Las dudas acerca del sentido que quiso darle Freud parecen zanjadas por el equivalente que eligió en francés. Lo voy a latinizar. Inconciliable. No sé cómo se pronuncie inconciliable, que se escribe igual en francés que en español. Vamos a continuar, dice Strachey. Otro elemento de interés para el traductor es que a lo largo de este artículo, Freud utiliza état émotif, que se tradujo al español como estado emotivo, para traducir la palabra alemana affect, con K, affect. Compárese el segundo párrafo de la página 76 con el que aparece en el texto La neuropsicosis de defensa, página 53. También el resumen que él mismo hizo del trabajo en la página 243. Agreguemos que en el volumen 1 de la Gesamtwerk, es decir, la recopilación de las obras de Freud en alemán, publicado en 1952, al comienzo del primero de esos trabajos en francés, figura la siguiente nota a pie de página. En los 3 artículos en francés se ha revisado y corregido el texto original en lo ateniente a las erratas y errores gramaticales, aunque respetando de manera estricta el significado. La mayoría de los cambios introducidos en esa revisión fueron puramente formales, empero puede decirse que en algunos casos, tanto el presente trabajo como en el siguiente, llegaron más lejos. En 2 de ellos, la versión de 1952 vuelve a transcribir lo que rezaba en la publicación original. Para llegar a una decisión en los casos dudosos, debe tenerse en cuenta que el propio Freud muy probablemente leyó la reimpresión de 1906 y la de 1925, ya que agregó nuevas notas al pie de esta última, es decir, la de 1925. Viene una cita, una referencia al prólogo a Sammlung. Ya lo veremos, este texto de Sammlung está un poquito más adelante en el volumen número 3 de este ordenamiento de la obra de Freud. Es decir, ya lo vamos a llegar en un tiempo muy corto. Continúa y finaliza Strachey. Por nuestra parte, hemos adoptado en general la versión de 1906, proporcionando la versión alternativa, cuando corresponde, en una nota al pie de página. Ahí finaliza la introducción y vamos a abordar ya el texto. Repito, obsesiones y fobias. Freud comienza. Empezaré por poner en tela de juicio 2 acertos que a menudo se repiten acerca de los síndromes, entre comillas, obsesivos y, entre comillas, fobias. Es preciso decir que, número 1, no pertenecen a la neurastenia propiamente dicha, puesto que los enfermos aquejados de esos síntomas son neurasténicos con la misma frecuencia que no lo son. Número 2, no está justificado hacerlos depender de la degeneración mental, puesto que se los encuentra en personas no más degeneradas que la mayoría de los neuróticos en general, y a veces mejoran y hasta en ocasiones se logra curarlos. Aquí viene la primera nota al pie de página, no sé si sea por Strachey, no es por Freud. Me alegra comprobar que los autores más recientes que se han ocupado de nuestro tema expresan opiniones cercanas a la mía. Véase en referencia Gelinio y Hak Tuke. Tuke se escribe con K. Ambos son investigadores de 1894. Y aquí, antes de continuar hablando de degeneración mental, no se le debe entender como una degeneración moral. No se trata de individuos degenerados en el sentido moral de la palabra, es más bien un acercamiento, digámoslo, a la incapacidad de ciertos individuos de introducirse en lo social, en el contacto social, en el contacto con otro. Entonces, lo que quiere aquí distinguir Freud es que no se va a ocupar de individuos incapaces,
que por supuesto se incluye la manifestación de la degeneración moral, es degeneración mental, degeneración de sus propias capacidades, ¿vale? No solo sociales, sino en muchos tipos. Continúa Freud. Las obsesiones y las fobias son neurosis separadas de un mecanismo especial y de una etiología que yo he logrado sacar a la luz en cierto número de casos y que, así lo espero, se mostrarán semejantes en muchos casos nuevos. En cuanto a la división de la materia, propongo dejar de lado, ante todo, una clase de obsesiones intensas que no son otra cosa que recuerdos, imágenes inalteradas de acontecimientos importantes. Citaré, por ejemplo, la obsesión de Pascal, quien siempre creía ver un abismo a su izquierda. Viene una cita. Después que estuvo a punto de precipitarse en el Sena con su carruaje. Es decir, esto es lo que decía Pascal. Estas obsesiones y fobias, que se podrían llamar traumáticas, pertenecen a los síntomas de la histeria. Apartado este grupo, es preciso distinguir, inciso A, las verdaderas obsesiones, inciso B, las fobias. La diferencia esencial es la siguiente. Hay en toda obsesión dos cosas. Número 1, una idea que se impone al enfermo. Y número 2, un estado emotivo asociado. Ahora bien, en la clase de las fobias, ese estado emotivo es siempre la angustia. Aquí viene entre paréntesis, debe ser el término alemán o francés. Debe ser francés porque viene doble S, la voy a latinizar, angoisse. No sé cómo se pronuncia en francés. Mientras que en las verdaderas obsesiones puede ser, con igual derecho que la ansiedad, entre paréntesis, anxiete, lo estoy latinizando, debe ser también francés, otro estado emotivo, como la duda, el remordimiento, la cólera. Intentaré explicar primero el mecanismo psicológico notabilísimo de las verdaderas obsesiones, muy diferente del de las fobias. Esa fue la introducción de Sigmund Freud. Yo creo que será conveniente separar. A ver, permítame un segundo. 1, 2, 3, 4 páginas. Son 4 páginas. Vamos a entrarle de una vez. Es capítulo 1, ¿vale? Entonces vamos a hablar de verdaderas obsesiones. En muchas verdaderas obsesiones es asaz evidente que el estado emotivo constituye la cosa principal, puesto que ese estado persiste inalterado en tanto que la idea asociada varía. Por ejemplo, la muchacha de la observación 1 tenía un poco de remordimientos a causa de todo, por haber robado, maltratado a sus hermanas, fabricado moneda falsa, etc. Las personas que dudan de muchas cosas a la vez o sucesivamente. Es el estado emotivo el que en estos casos permanece idéntico. La idea cambia. En otros casos también la idea parece fijada, como en la muchacha de la observación 4, que perseguía con un odio incomprensible a las sirvientas de la casa, pero cambiando de persona. Y bien, un análisis psicológico, permítanme un segundo, sí. Un análisis psicológico escrupuloso de estos casos muestra que el estado emotivo como tal está siempre justificado. Aquí al respecto de las palabras análisis psicológico se nos hace una observación por James Strachey. Véase el texto Las neuropsicosis de defensa. Bien, vamos a continuar. Entonces, el estado emotivo como tal está siempre justificado. La muchacha de la observación 1 tiene buenas razones para sus remordimientos. Las mujeres de la observación 3, que dudaban de su resistencia a las tentaciones, sabían bien por qué. La muchacha de la observación 4, que detestaba a las sirvientas, tenía harto derecho para quejarse, etc. ¿Solo qué? Y en estos dos caracteres consiste el sesgo patológico. Número 1, el estado emotivo se ha eternizado. Y número 2, la idea asociada ya no es la idea justa,
la idea original, en relación con la etiología de la obsesión. Ella es un reemplazante, un sustituto. Prueba de ello es que siempre es posible hablar dentro de los antecedentes del enfermo y en el origen de la obsesión, la idea original, sustituida. Las ideas sustituidas tienen caracteres comunes. Corresponden a impresiones verdaderamente penosas de la vida sexual del individuo, que éste se ha esforzado por olvidar. Solo ha logrado reemplazar la idea inconciliable por otra idea inapropiada para asociarse con el estado emotivo, que por su parte permaneció idéntico. Es esta, viene una palabra, me parece que es en francés, mésalliance, que se traduce en español como enlace falso, nos dice Strachey. Es esta mésalliance o enlace falso entre el estado emotivo y la idea asociada la que explica el carácter absurdo propio de las obsesiones. Informaré sobre mis observaciones y daré una explicación teórica tentativa como conclusión. Aquí vienen ya las observaciones. Observación 1. Una muchacha se hacía reproches que sabía absurdos de haber robado o falsificado dinero, tramado una conspiración, etc., según lo que hubiera leído ese día. Enderezamiento de la sustitución. Se reprochaba al onanismo que practicaba en secreto sin poder renunciar a él. Fue curada mediante una vigilancia escrupulosa que le impidió masturbarse. Aquí viene asociada la observación número 4. Este caso se comentó más exactamente en las páginas 56 y 57 del volumen 3. Sí recuerdo ese caso, pero no recuerdo si el detalle o que se hayan detenido mucho en él. Dice observación número 2. Un joven estudiante de medicina sufría una obsesión análoga. Se reprochaba todas las acciones inmorales, haber matado a su prima, desflorado a su hermana, incendiado una casa, etc. Hasta debía darse vuelta en la calle para ver si no había dado muerte al último que pasó. Enderezamiento. Había leído en un libro cuasi médico que el onanismo, es decir, la masturbación, al que él estaba sujeto, corrompía la moral, y eso lo afectó. Observación número 3. Varias mujeres que se quejaban de la obsesión de arrojarse por la ventana. Perdón, lo he leído mal. Varias mujeres se quejaban de la obsesión de arrojarse por la ventana, herir a sus hijos con cuchillos, tijeras, etc. Enderezamiento. Obsesiones de tentaciones típicas. Eran mujeres que, en modo alguno satisfechas en el matrimonio, se debatían contra los deseos y las ideas voluptuosas que las asaltaban a la vista de otros hombres. Observación número 4. Una muchacha perfectamente sana de espíritu y muy inteligente mostraba un odio incontrolable contra las sirvientas de la casa. Odio que se le había despertado con ocasión de una sirvienta desvergonzada y se había transmitido luego de una muchacha a otra, hasta volver imposible la atención del hogar. Era un sentimiento mezclado de odio y de disgusto. Daba con motivo que las suciedades de esas muchachas le estropeaban su idea del amor. Enderezamiento. Esta niña había sido involuntario testigo de una cita amorosa de su madre. Se había cubierto el rostro y tapado las orejas y puso el máximo empeño en olvidar la escena, que la disgustaba, y le habría impedido permanecer junto a su madre, a quien amaba tiernamente. Lo consiguió, pero la cólera por haberle sido mancillada la imagen del amor persistió en ella, y con ese estado emotivo no tardó en asociarse la idea de una persona que pudiera reemplazar a la madre. Observación número 5. Una muchacha se había aislado casi por completo a consecuencia del temor obsesivo a la incontinencia de orina. Este caso también lo recuerdo. Ya no podía abandonar su habitación ni recibir una visita sin haber orinado antes numerosas veces. Únicamente no tenía ese miedo cuando se hallaba en reposo completo en su casa. Enderezamiento. Era una obsesión de tentación o de desconfianza. No desconfiaba de su vejiga, sino de su resistencia frente a una impulsión amorosa.
El origen de la obsesión lo mostraba bien. Cierta vez en el teatro, a la vista de un hombre que le gustaba, había sentido unas ganas amorosas acompañadas, como siempre ocurre en la polución espontánea de las mujeres, de unas ganas de orinar. Se vio obligada a abandonar el teatro y desde entonces fue presa del miedo de tener la misma sensación, pero las ganas de orinar habían sustituido a las amorosas. Curó por completo. Aquí se nos viene asociada la observación número 5, es decir, la nota a pie de página. También este caso se comenta en el tomo 3, página 57, aunque en términos algo diferentes. Continúa Freud. Las observaciones enumeradas, si bien demuestran un grado variable de complejidad, tienen en común que la idea original o inconciliable ha sido sustituida por otra idea, por una idea reemplazante. En las observaciones de que a continuación informo, la idea original está también reemplazada, pero no por otra idea, sino por actos o impulsiones que en el origen sirvieron como alivios o procedimientos protectores y que ahora se encuentran en una asociación grotesca con un estado emotivo que no concuerda con ellos, pero que ha permanecido el mismo y está tan justificado como en el origen. Observación número 6. Obsesión de aritmomanía, es decir, de contar. Una mujer había contraído la necesidad de contar siempre las placas del parque, los escalones, etc., cosa que hacía en un estado de angustia ridículo. Enderezamiento. Había comenzado a contar para distraerse de sus ideas obsedentes de tentación, es decir, para no caer en tentación, por decirlo de una manera. Lo había conseguido, pero la impulsión a contar había reemplazado a la obsesión primitiva. Observación 7. Obsesión, entre comillas, especulativa o manía de cavilación, es decir, manía de duda. Ajá. Una mujer sufría de ataques de esta obsesión, que solo cesaban cuando ella estaba enferma, para dejar sitio a temores hipocondríacos, es decir, me voy a enfermar, me voy a enfermar, me voy a enfermar, o estoy enferma o enferma, enfermo o enferma, ¿vale? Continúo. El tema del ataque era una parte del cuerpo o una función, por ejemplo, la respiración. La paciente se preguntaba, ¿por qué hay que respirar? ¿Y si yo no quisiera respirar? Etcétera. Enderezamiento. Al comienzo había tenido miedo de volverse loca, fobia hipocondriaca, bastante común entre las señoras no satisfechas por su marido, como era su caso. Para asegurarse de que no estaba por volverse loca, de que gozaba todavía de su inteligencia, había empezado a plantearse cuestiones, a ocuparse de problemas serios. Esto la tranquilizaba al principio, pero con el tiempo este hábito de la especulación sustituyó a la fobia. Desde hacía más de 15 años, alternaban en ella periodos de miedo, patofobia y de manía de especulación. Miedo, patos, fobia. Patofobia no es miedo a los patos, es miedo a la enfermedad. O no es que tiene mucho que ver con la hipocondría. Patofobia, fobia patológica podríamos llamarlo, ¿vale? Pero bueno, vamos a continuar. Observación número 8, es decir, otro caso, manía de duda. Varios casos mostraron los síntomas típicos de esta obsesión y se explicaron muy simplemente. Esas personas habían sufrido y todavía sufrían obsesiones diversas y la conciencia de que la obsesión las había perturbado en todas sus acciones y había interrumpido muchas veces el curso de sus pensamientos provocaba una duda legítima en la fidelidad de su memoria. Cualquiera de nosotros verá vacilar su seguridad y estará obligado a releer una carta o a rehacer una cuenta si su atención fue distraída varias veces durante la ejecución del acto. La duda es una consecuencia asaz lógica de la presencia de obsesiones. Observación número 9. Otra vez manía de duda. Entre paréntesis, o que también se puede comprender como excitación, con H, excitación. La muchacha de la observación 4 se había vuelto extremadamente lerda en todas las acciones de la vida cotidiana, sobre todo en su toilet, es decir, en su
baño. Le demandaba horas anudarse los cordones de los zapatos y asearse las uñas de las manos. Daba como explicación que no podía hacer su toilet ni mientras la preocupaban los pensamientos obsedentes, ni inmediatamente después, de suerte que se había acostumbrado a esperar un tiempo determinado tras cada retorno de la idea obsedente, es decir, que llevaba a la obsesión. Observación 10, manía de duda, temor a los papeles, temor con M, temor a los papeles. Una joven que había sufrido escrúpulos luego de haber escrito una carta y que por ese mismo tiempo hacía un bollo con todos los papeles que veía, explicó esto confesando un amor que antaño no quiso revelar. A fuerza de repetirse de continuo el nombre de su bien amado, le asaltó el miedo de que ese nombre se hubiera deslizado bajo su pluma, de que lo hubiera trazado sobre algún pedazo de papel en uno de sus momentos de ensimismamiento. Aquí viene asociada la nota número 6. Me parece que está escrita por Freud. Véase también la canción popular alemana. En toda hoja en blanco yo lo escribiría. Tuyo es mi corazón y tuyo será siempre. Luego nos dice Strachey en esta misma nota, con una leve variante, este dístico aparece en Ungeduld, uno de los poemas del ciclo de Wilhelm Müller, Die Schon Müllering, al que Franz Schubert puso música. Continuamos, observación número 11, ya pasamos de la 10 a la 11, ok. Misofobia, ahorita vamos a ver qué es la misofobia. Miso, no recuerdo qué es miso ahorita. Una mujer se lavaba las manos 100 veces por día y solo tocaba los picaportes de las puertas con el codo. Enderezamiento. Era el caso de Lady Macbeth. Los lavajes eran simbólicos, es decir, el hecho de lavarse era simbólico y estaban destinados a sustituir por la pureza física la pureza moral que lamentaba haber perdido. Wow. Se atormentaba con remordimientos por una infidelidad conyugal cuyo recuerdo había decidido expulsar. Viene la nota número 7, pero vamos a continuar. Se lavaba también los genitales. Ahora sí, terminado esta observación con el enderezamiento, el número 11, viene la nota número 7. Vamos a ver de quién es. Es de James Strachey. Este punto, incluida la referencia a Lady Macbeth, fue luego mencionado por Breuer en su contribución a Estudios sobre la histeria, volumen 2, página 255. Y continuamos. Dice Freud, en cuanto a la teoría de esta sustitución, me limitaré a responder 3 preguntas que en este punto surgen. Número 1. ¿Cómo puede consumarse esta sustitución? Parece que expresaría una disposición psíquica especial. Al menos en las obsesiones hallamos a menudo, entre comillas, herencia similar, como en la histeria. Al respecto de esta frase, herencia similar, viene la nota 8. Véase el examen de esto en el texto La herencia y la etiología de las neurosis, que ya está en este espacio, por supuesto. Continúa Freud al respecto de esta pregunta, ¿cómo puede consumarse esta sustitución? Dice, es parecido a la histeria, ¿no? Una herencia similar. Así, el enfermo de la observación número 2 me contó que su padre había padecido de síntomas semejantes. Cierto día me presentó a un primo hermano suyo que tenía obsesiones y un tic convulsivo. Y la hija de su hermana, de 11 años de edad, mostraba ya obsesiones, probablemente de remordimiento. La segunda pregunta, ¿cuál es el motivo de esta sustitución? Creo que se la puede considerar como un acto de defensa del yo contra la idea inconciliable. Aquí acto de defensa está entre paréntesis, debe ser en alemán, Adver. Continúa el texto. Entre mis enfermos los hay que se acuerdan del esfuerzo voluntario por ahuyentar del radio de la conciencia la idea o el recuerdo penosos. Véase las observaciones 3, 4 y 11. En otros casos, esta expulsión de la idea inconciliable se produjo de manera inconsciente, que no dejó huellas en la memoria de los enfermos. La tercera pregunta.
por qué el estado emotivo asociado a la idea obsesiva se ha perpetuado en lugar de desaparecer como los otros estados de nuestro yo. Repito, porque el estado emotivo asociado a la idea obsesiva se ha perpetuado en lugar de desaparecer como los otros estados de nuestro yo. Estado emotivo. Voy a continuar. Esto de estado emotivo lo he repetido yo para tratar, digamos, de asir, de llevarme la idea que plantea la pregunta. Dice Freud, o responde a su propia pregunta, ¿es posible responder a esto apelando a la teoría desarrollada por Breuer y por mí acerca de la génesis de los síntomas histéricos? Aquí Freud nos pide leer sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos, que está en el volumen 2, ya también está en este espacio, ¿vale? Continúa. Aquí solamente señalaré que esa desaparición del estado emotivo se vuelve imposible por el hecho mismo de la sustitución. Y ahí finaliza ese primer capítulo. ¿Saben? He estado viendo, este segundo capítulo son 2 páginas. Yo creo que voy a aventármelo de una vez, para ya no dividir este texto. Capítulo 2, entonces, de obsesiones y fobias. A esos 2 grupos de verdaderas obsesiones se agrega la clase de las, entre comillas, fobias, que debemos considerar ahora. Ya he mencionado la gran diferencia entre las obsesiones y las fobias, que en las segundas el estado emotivo es siempre la ansiedad, el temor. Podría agregar que las obsesiones son múltiples y más especializadas, en tanto que las fobias tienden a ser monótonas y típicas, pero esta no es una diferencia capital. Entre las fobias se puede distinguir 2 grupos caracterizados por el objeto del miedo. Número 1, fobias comunes, miedo exagerado a las cosas que todo el mundo aborrece o teme un poco, como la noche, la soledad, la muerte, las enfermedades, los peligros en general, las serpientes, etc. Número 2, fobias ocasionales, miedo a condiciones especiales que nos inspiran temor al hombre sano. Por ejemplo, no, me he equivocado, he leído mal. Fobias ocasionales, miedo a condiciones especiales que no inspiran temor al hombre sano. Por ejemplo, la agorafobia, es decir, miedo a los lugares abiertos. Y las otras fobias de la locomoción. Un segundo. Es interesante señalar que estas últimas fobias no son obsesivas como las verdaderas obsesiones y las fobias comunes. El estado emotivo no aparece aquí sino en esas condiciones especiales que el enfermo evita cuidadosamente. El mecanismo de las fobias es totalmente diferente del de las obsesiones. Ya no es el reino de la sustitución. ¡Wow! ¡Qué bello! Aquí ya no se revela, mediante el análisis psíquico, una idea inconciliable, sustituida. Nunca se encuentra otra cosa que el estado emotivo de la ansiedad, que por una suerte de elección ha puesto en primer plano todas las ideas aptas para devenir objeto de una fobia. En el caso de la agorafobia, etc., solemos hallar el recuerdo de un ataque de angustia. Y en verdad, lo que el enfermo teme es el advenimiento de un ataque así en aquellas condiciones especiales en que cree no puede escapar a él. La angustia de ese estado emotivo que está en el fundamento de las fobias no deriva de un recuerdo cualquiera. Es preciso preguntarle cuál puede ser la fuente de esa poderosa condición del sistema nervioso. Y bien, espero poder demostrar en otra ocasión que corresponde establecer una neurosis especial, la neurosis ansiosa, entre paréntesis, neurosis de angustia, cuyo síntoma principal es ese estado emotivo.
Daré la enumeración de sus variados síntomas e insistiré en que es preciso diferenciar esta neurosis de la neurastenia, de la cual se la confunde hoy. Antes de continuar, viene la observación número 10 al respecto de las palabras neurosis de angustia. Observación 10, James Strachey. En realidad, el primer trabajo sobre la neurosis de angustia ha sido publicado 2 semanas antes que este. Véase mi nota introductoria al trabajo, página 88. Ahorita estamos en la 82. Vamos a regresar al texto original. También la neurosis ansiosa es de origen sexual, hasta donde yo puedo ver, pero no se reconduce a unas ideas extraídas de la vida sexual. Carece de mecanismo psíquico en sentido propio. Su etiología específica es la acumulación de tensión genésica provocada por la abstinencia o la irritación genésica frustránea. Así está escrito, frustránea. Para expresar con una fórmula general el efecto del coito interrumpido, de la impotencia relativa del marido, de las excitaciones sin satisfacción de los novios, de la abstinencia forzada, etc. Al respecto de esta frase, irritación genésica frustránea, viene la observación número 11, también de James Strachey, viene frustre. No, fruste en el original francés. Esta palabra significa gastada o desgastada en español. Se la aplica en especial a monedas o medallas. Lo siento, cultura del mexicano. Y Freud la utiliza a menudo en la expresión form frustre. Form frust. O véase, por ejemplo, su nota necrológica por el fallecimiento de Charcot, que ya vimos en este espacio. Aquí evidentemente se trata de una confusión de frustré, asimismo empleada por Freud en su versión alemana frustrane. Estoy latinizando el alemán, ¿vale? En su primer trabajo sobre la neurosis de angustia. Y regresamos al texto que ya estamos por concluir, es un texto muy corto. Ok, entonces nos estaba diciendo Freud, la neurosis de angustia no es neurastenia, ¿vale? Así las fobias forman parte de la neurosis ansiosa y casi siempre van acompañadas por otros síntomas de la misma serie. También la neurosis ansiosa es de origen sexual hasta donde yo puedo ver, pero no se reconduce a unas ideas extraídas de la vida sexual. Carece de mecanismo psíquico en sentido propio. Esto ya lo había leído. Bueno, voy a retomarlo. Su etiología específica es la acumulación de tensión genésica provocada por la abstinencia o la irritación genésica frustránea. Para expresar con una fórmula general el efecto del coito interrumpido, de la impotencia relativa al marido. Aquí coito interrumpido viene la nota 12, reservé, del francés reservé, en todas las ediciones anteriores, donde fue cambiada por interrompu. Notas de traducción. Y continúa entonces de la impotencia relativa al marido, de las excitaciones sin satisfacción de los novios, de la abstinencia forzada, etc. Es en esas condiciones extremadamente habituales, sobre todo para la mujer, en la sociedad actual, que se desarrolla la neurosis ansiosa, de la cual las fobias son una manifestación psíquica. Señalaré como conclusión que una fobia o una obsesión propiamente dicha pueden combinarse, y aún es esto de muy frecuente ocurrencia. Es posible encontrarse con que al comienzo de la enfermedad hubo una fobia desarrollada como síntoma de la neurosis ansiosa. La idea que constituye la fobia y que en esta se asocia al miedo puede ser reemplazada por otra idea, o más bien por el procedimiento protector que parecía aliviar el miedo. La observación 7, manía de especulación, presenta un buen ejemplo de esta categoría. Fobia reforzada por una verdadera obsesión por sustitución. Aquí viene por último la observación o la nota a pie de página número 13 de James Strachey, que nos dice: en todas las ediciones del texto francés figura por error número 6. Es decir, que James Strachey nos aclara que la observación, es decir, el caso expuesto, es el número 6. Digo, número 7, no el número 6. Termina ahí el texto
Ya yo creía dividir este texto en dos, pero creo que no ha sido necesario. Ya, para seguirnos ocupando de otros textos que merecen, digamos, mucha más atención, mucho más detalle. Vamos a dejarlo entonces hasta aquí. Gracias por su atención y gracias por su paciencia.